Aleluya, paz de Cristo para todos, bienvenidos. Amén. Una tarde más de bendición, de gozo. Dios los bendiga a todos aquellos que nos van a escuchar y nos han estado escuchando a través del internet, ¿verdad? Y ahí es donde vamos nosotros también a entrar con palabra de verdad, como siempre, donde vamos nosotros a estar en contacto con otras personas fuera de los que nos congregamos aquí. Y es de bendición para todos aquellos que no solamente se preocupan de asistir a un templo, sino también de llenarse de la verdad del Señor, de salir de las tinieblas y llegar hacia la luz y tener una vida más completa y más gozosa en Cristo Jesús. Entonces hoy en esta tarde nos gozamos también, como todas las veces, y el tema de hoy es este. El tema es: ya no vivo yo. Amén. Porque muchas gentes declaramos, decimos eso, lo leemos, pero eso es algo muy grande que el cristiano tiene que entender lo que es en realidad el ya no vivir para nosotros, ¿sí? No es nomás unas palabras que decimos, sino es un acto en donde nosotros en realidad lo hacemos por el que está dentro de nosotros, no por hipócritas, no porque estemos faltando o queriendo hacer cosas demás, sino por ese Dios que en realidad vino hacia nosotros. Por eso este tema lo vamos a estar cubriendo hoy con unos aspectos obviamente bíblicos todo el tiempo, la revelación del Señor, y vamos a ver primeramente en Gálatas 2:20, que es donde está escrito: el que ya no vivo yo, dice Pablo. Vamos a ver ahí para poder empezar. Gálatas 2:20, y vamos a ver cómo y de qué se trata para todos aquellos que en realidad han vuelto a nacer. Sí, porque el que no ha vuelto a nacer, ni esta enseñanza ni otras enseñanzas las va a entender, porque en primer lugar no está en el espíritu. Puede oír palabras que le redarguyan del pecado, pero no va a crecer espiritualmente, no se va a mover como los que ya han vuelto a nacer, porque hay gente que vuelve a nacer pero se enfría y luego regresa, y bueno, hay de todo. Pero ¿qué dice pues Gálatas 2:20? Gloria sea el Señor Jesucristo. Dice Gálatas 2:20, el apóstol Pablo declarando algo bien importante, que es lo que vamos a estar enfocados hoy en esta tarde. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Entendamos todas estas palabras que vamos a leer para poder nosotros vernos o no vernos como unas personas que estamos dentro del Señor o fuera del Señor. Escuchen bien eso. Pablo, conociendo todo lo que él había vivido antes y lo que estaba ahorita en el Señor, en el tiempo que pasa todo esto, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y va a explicar, dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, más bien. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vemos unas declaraciones muy serias de parte del apóstol, donde dice que él ya no vive. Dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahí es donde nosotros tenemos que pensar de qué se trata el ya no vivir para nosotros, de qué se trata el vivir en un mundo pecaminoso, el vivir en un mundo con fiestas, con tradiciones, con tantas tentaciones. ¿Cómo se aplica esto a nuestra vida como cristianos? ¿Cómo nosotros podemos decir: oh, es muy fácil, pero estamos en el mundo, estamos donde se celebran fiestas, estamos donde tenemos parientes que no nos creen? Bueno, pero usted tiene que creer, porque si usted, como él dice, que él ha sido crucificado juntamente con Cristo. Esa es la gran verdad de los que han vuelto a nacer y los que van hacia el cielo, ¿sí? Porque hay gente, por miles de millares, que se reúnen,
que están en congregaciones, que están en denominaciones, pero no todos han vuelto a nacer. Y el que no ha nacido no puede llegar nunca al cielo, ¿verdad? Por eso, este tema, ya no vivo yo, es muy importante. Vamos a ver qué es en realidad el ya no vivir para nosotros. No se trata nada más, como muchos lo tienen, ya no diga usted maldiciones, ¿verdad? Ya pórtese bien, ayude a su vecino, dele la mano, ¿sí? No se fije con quién, sino ayude y actúe. Esto va más allá de eso. Vamos a ver que solamente aquellos que conocen de Dios ya y han vuelto a nacer saben de lo que vamos a empezar a hablar ahorita. Vamos al libro de los Romanos, denle hacia atrás. Es también el apóstol Pablo, Romanos 5:12. Gloria sea el Señor. Y el primer ejemplo de la gente impía y de la gente que ya camina con el Señor es este que está aquí. Sí, porque hay gente que inclusive se burla, se ríe de todos aquellos que creemos en Dios. Lo dicen abiertamente, dicen, no, pues el Dios que tú crees, al que le temes. Y ellos hacen muchos chistes de eso, pero esto que vamos a leer nos da a entender por qué mucha gente todavía está afuera y por qué muchos caminamos ya en el Señor. Por eso está el ejemplo en el encabezado, dice Adán y Cristo, ¿sí? Romanos, dije 5:12. ¿Amén? Amén. Dice ahí, para empezar, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, dice, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Mucha gente repite esto y lo lee y lo pone a veces en los avisos, cuando ellos andan evangelizando, y lo pasan por muchos lados, y eso es algo que la gente ve y dice, bueno, ¿cómo está esto? No, pero hoy lo vamos a ver a través de la palabra, porque mucha gente no se siente como que ha pecado o que se merezca el infierno porque son personas buenas, dicen ellos. Otros dicen, pues yo no he hecho nada, yo no sé por qué me acusan de que voy para el infierno, nomás porque no pienso como ellos, dicen así. Pero vamos a ver que dice Pablo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y no se refiere, como muchos piensan, que es el enemigo, que es, sí, es él, pero ¿a través de quién? De Adán. Adán fue el que pasó todo eso. Bueno, vamos a verlo más bien en la Biblia. Vayan conmigo a Génesis 2:17. Porque aquí es donde vamos a ver que toda la gente está viva humanamente, pero espiritualmente están muertos. Y lo más curioso de esto es que ellos se ven vivos y no se ven temerosos de Dios, pero lo que no entienden es que aunque se sientan vivos, están muertos espiritualmente. Por eso el cristiano muere otra vez para volver a nacer, pero en Cristo Jesús. Por eso escuchen lo que dice Génesis 2:17. Le dice ahí, dice, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, le dijo a él. Y luego le dice, ¿por qué? Dice, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y ahí podemos ver cómo pasaron todos a la muerte. Aunque nazcan en generación tras generación, donde nazcan, en el país donde vengan, en la tribu donde vengan, asisten en África, asisten en el Polo Norte, toda esa gente que nazca está naciendo espiritualmente muerta, va hacia la muerte, a una muerte eterna. Por eso leemos y entendemos por quién entró la muerte, ¿sí? Ahí está en Génesis 2:17. Ciertamente está declarado para todo aquel que nace de padre y de mujer, está dictaminado a irse hacia el mismo infierno, porque va a morir y va a morir eternamente. Por eso se mandó un Salvador, que es Jesucristo. Ahora, para ir entendiendo más bien esto, escuchen, vayan conmigo a Efesios 2:1. El libro de los Efesios, para ver el estado de todo eso
en cuanto a los humanos, a las personas que creen que con sus religiones ellos se están salvando, pero no es así, ¿sí? Efesios 2:1 dice, hablando de la salvación que es por gracia, dice, y Él os dio vida a vosotros, ¿sí? Acuérdense que ya estábamos como los demás, porque mucha gente dice, no digas eso, no es por ti, sino, pero es que ya hay grupos que están en pecado de muerte y van hacia el infierno, y hay otros donde eran como los demás, y esos éramos nosotros, ¿sí? Dice el 2:1, y os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, dice así, ¿no? Porque ese es el estado de alguien que está sin Cristo Jesús, sin importar a lo que se dediquen. No necesariamente los que están presos o los que están viviendo en la calle están en delitos y pecados. Todo aquel que esté sin Jesús, o no haya vuelto a nacer, o no haya sido vuelto a nacer, pues sí, esa es la verdad. Dice en el 2, dicen, los cuales anduviste en otro tiempo, vean esto que está pasando aquí, siguiendo la corriente de este mundo. Ahí es donde la gente misma se está separando un grupo de otro grupo. Porque la gente a uno le dice, sabes que tú eres muy aguado, tú no te gusta celebrar nada, tú no te gusta tener nada, no tiene nada de malo. Pero el Señor, que es santo y puro, nos lleva a no estar como los demás, porque eso era lo que éramos antes, siguiendo la corriente de este mundo. Eso quiere decir que ya no debemos de seguir esa corriente. Y luego dice, ¿cómo es esa corriente? Conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es él? Aquí lo dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, pura desobediencia, ¿sí? ¿O desobediencia a quién? A Dios. Dice el 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Oigan, nomás qué terrible es eso. ¿Cómo es vivir en los deseos de nuestra carne? Ahí lo explican, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Wow, imagínense ser hijos de ira, que Dios los vea todo el tiempo con odio y con coraje. Aunque la gente diga que Dios es amor, aquí dice que eran y éramos antes, como los demás, unos hijos de ira. Por eso no es lo mismo ser hijos del Altísimo, ¿verdad?, que ser hijos de ira. Porque alguien que está airado es alguien que lo ve diario de una manera mal, porque dice que el Señor dice también que está siempre airado con los impíos. Entonces ahí podemos ver que es cierto ser un hijo de ira. Mucha gente ignora todo esto y dice, no, es que ustedes quieren que yo sea como ustedes, le dicen a uno. No se trata de ser como uno, se trata de volver a nacer basado en lo que Dios dice. Dice en el 4, dice, pero Dios qué rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, dice. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, por gracia sois salvos. A eso se refiere la gracia. El que el Dios nos haya aceptado y nos haya dado sin que nosotros fuéramos mejor que los demás. Pero la diferencia ahí es que hay unos que le creen y otros que nunca le van a creer. Esa es la cosa. Eso es lo que dice ahí. Imagínense, los hijos de ira. La Biblia lo respalda por muchos lados. De qué manera la gente en sus vidas normales, comunes de todos los días, si no aceptan al Señor, están, como dice el libro de Juan, están ya condenados, ¿sí? Por la naturaleza en que no han vuelto ellos a volver a nacer y a cambiar. Miren lo que dice el Salmo 51:5. El Salmo 51:5 dice una gran verdad en cuanto al nacimiento de todos los humanos en general. De qué manera son concebidos y cómo son formados. Por eso los estudios seculares que la gente obtiene en el mundo y en todo lo que es el área del mundo, no los ayudan a llegar nunca al cielo, mucho menos una religión. El único que les quita eso es el volver a nacer en Cristo Jesús. Por eso el Salmo 51:5 dice así, dice, he aquí, escuchen bien, en maldad he sido formado. Imagínense cómo la naturaleza de las personas es formada en ¿qué? En maldad. O sea, todo lo que hacíamos antes era en maldad. Y luego no solamente eso, en pecado me concibió mi madre. O sea que por los dos lados, ¿no?
formados y concebidos en maldad y en pecado. O sea, por eso es que es necesario el ya no vivir para nosotros, porque si nosotros no tenemos estas grandes verdades como creyentes, imagínense qué estado es en el que estamos viviendo. Por eso esto tiene que ver mucho con todos aquellos que se digan ser cristianos, que digan, no, la bendición del Señor, no, los milagros, no, que yo voy al cielo. Pues sí, pero ¿cómo está tu forma de vivir? ¿Cómo es? Porque tú puedes decir muchas cosas, tú puedes declarar, enseñar, pero mientras tú no vuelvas a nacer te vas a quedar fuera, ¿sí? Dice enseguida en Romanos 5:12, que fue donde nos quedamos, regresamos ahí otra vez. Declarado lo que dice Pablo en cuanto a Adán y Cristo, dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por él pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea que todos son todos. Dice el 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Oigan que cómo está esto aquí. Dice enseguida, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Ahora, ¿qué quiere decir con eso? Que para eso vino el Señor, para eso vino todo lo que Él hablaba, todo lo que decía, que era en cuanto a la ley, para darnos cuenta en el error en el que estábamos. Pero Él dice, pues antes de la ley había pecado, o sea, ya sabemos, dice, en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. O sea que no podía el Señor culpar a nadie de nada hasta que no viniera Él y empezara a decir todo lo que nos está diciendo, para poder a unos juzgarlos de una cosa y a otros de otra manera. Dice el 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión, dice, de Adán, el cual es la figura del que había de venir. Dice, pero el don, cuando se refiere al don, es el Señor Jesucristo. Dice, pero el don no fue como la transgresión. Dice, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, dice enseguida, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y ahí es donde empieza ya a verse el interés de querer salir del mundo y ir con Jesús. Dice el 16, y con el don no sucede como con el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Dice, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Dice el 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, dice enseguida, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Por eso toda la gente cuando habla de salvar, habla de Jesús. No se habla de religión, no se habla de ningún hombre que sirvió a Dios y pueda ser puesto en vez de Dios. ¿A qué me refiero con eso? A todos aquellos que vivieron en santidad, que trabajaron en las obras de Dios, pero ya murieron. Supongamos todos los hombres que están en la Biblia, ninguno de ellos, por muy santo y mucho que trabajó con Dios, nos puede dar salvación a nosotros. Ninguna mujer que haya trabajado con Dios, nadie, sino solamente Jesucristo. Por eso vemos, estamos leyendo Romanos 5:17, dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, dice, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces está muy claro de qué manera se pueden ir ya separando las cosas de todos aquellos que piensan que por ser religiosos están ya camino al cielo cuando no. Dice el 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, refiriéndose a Adán, dice, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. Ese es Jesús. Ahora podemos ya entender y visualizar más lo que quiere decir el ya no vivir nosotros, sino en la forma de cuando recibimos a Dios. Ese es el que nos va a mover, el Señor. Por eso se niega uno a uno mismo a ya no hacer lo que era antes. Ahorita lo vamos a ver también. Dice
el 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ahí estamos ya viendo la separación de toditito el mundo entero, y eso lo digo yo, porque tiene que haber gente que va a ser salva y gente que no va a ser salva. Por eso está diciendo pecadores y justos, ¿sí? Nadie se sienta mal por lo que está escrito, al contrario, tienen que arrepentirse y volverse al Señor. Está muy claro que si se quedan con el Adán, si no vuelven a nacer, si se quedan muertos en sus delitos, obviamente están constituidos pecadores. Pero dice ahí, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y luego hay algo aquí acerca de la ley. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y mucha gente dice, bueno, ¿cómo está eso? ¿Cómo puede ser posible que en un mundo perdido se introduzca una ley y haya más pecado? Mucha gente no puede entender eso, pero es muy fácil de entender cuando la gente escudriña la Biblia y ve los ejemplos de Dios y de Jesús, lo que hacía con la gente común, con los líderes y con toda esa gente. Podemos nosotros entender a qué se refiere esto. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Bueno, vamos a ver un ejemplo muy claro acerca de lo que dijo Jesús. Vamos a Juan 15, 22, ahorita regresamos aquí. A ver. Juan 15, 22. Él estaba hablando acerca del mundo, aborreciendo a toda aquella gente que se hiciera del Señor. El mundo lo iba a aborrecer por lo que Él era, el Señor en nosotros. Pero en 15:22 dice, si yo no hubiera venido, escuchen bien, Él es el representante de todo lo que era Dios, y Él era Dios, representando a la ley también y cumpliéndole en Él. Dice, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Si ahora podemos entender bien aquí. Dice, pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿Qué quiere decir? Que cuando el Señor empieza a hablar, empieza a decirles, si ellos no hubieran oído todo lo que Él les decía, ellos nunca hubieran sabido que estaban mal y nunca habían visto la diferencia de estar en el pecado o vivir sin ley, ¿verdad? Por eso Él les dice, son dos cosas bien diferentes. Dice, si yo no hubiera venido, dice, ni les hubiera hablado, ¿sí? Porque el que viene de arriba, las palabras de Dios habla, y Él fue el que vino de arriba, el Señor Jesucristo. Por eso entendemos de una vez por todas que cuando Él viene de lo que Él dice, porque aunque diga la Biblia que Él no vino a condenar a nadie, por la palabra que Él dice van a ser condenados, van a ser juzgados, basado en lo que está escrito. Por eso entendamos la razón tan grande de lo que estamos leyendo. Vamos de regreso allá a Romanos 5:20 o 5:21 ya. Dice en el 21, dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Lo deja muy claro, pero en el 6:1 se pregunta, dice, ¿qué pues diremos? Oigan bien esta parte, porque esto es lo que mucha gente hace ya ahorita. Mucha gente ahorita, por eso celebran todo lo que celebran. Ahorita estamos en el mes de octubre, donde vienen ya las fiestas. Octubre, noviembre, diciembre. Se vienen todas esas fiestas paganas, ¿sí? Donde ya los cristianos se visten y se aparecen más como mundanos, todos aquellos que no han vuelto a nacer, obviamente. Pero ellos leen versículos como estos. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y aquí dice en el 2, en ninguna manera. Oigan bien, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y andar en el pecado no es nomás codiciar a una mujer o codiciar a un hombre o codiciar lo que tiene el vecino. Andar en el pecado es hacer abominaciones para Dios también. En ellas se encuentran todas las celebraciones mundanas que la iglesia abre sus puertas y las deja entrar. Y todos celebran y todos están bien a gusto, todos están cenando, todos tienen sus cosas. Todo lo que ellos hagan como el mundo,
No es de la iglesia hacia el mundo, es del mundo hacia la iglesia. Sí, es de la otra manera. Por eso los pastores y toda esta gente que permita todo esto, están en el pecado. Por eso dice Pablo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, se pregunta, ¿cómo viviremos aún en él? Por eso el tema de hoy, ya no vivo yo. Por eso tiene que ser muy real y verdadero en todos esos hermanos que ellos declaren que hayan vuelto a nacer. No es nomás decir, yo ya volví a nacer, recibí el don del Espíritu Santo, hablo lenguas y que no sé qué, y hagan de todo, pero vivan como los impíos, como los que no tienen espíritu. Por eso estamos viendo lo importante que es lo que está escrito a lo que vive la iglesia local del Señor. Aquí podemos ver que está muy claro lo que les va a reprochar el apóstol. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, dice así, ¿cómo viviremos aún en él? Bueno, eso está tremendo. Fíjense lo que dice Colosenses 3.1. Ahorita regresamos aquí. Busquen Colosenses 3.1. Ahí podemos nosotros darnos cuenta todas las verdades espirituales que Pablo les decía en las iglesias de aquel entonces. Si Pablo estuviera aquí, se fuera por todas las iglesias de aquí del valle a decirles exactamente lo mismo. Yo creo lo aborrecían, lo aborrecieran, lo apedrearan y lo quisieran hasta matar, porque a mucha gente detesta que le estén diciendo que no haga lo que tanto le gusta. Por eso es necesario negarse a uno mismo. Dice Colosenses 3.1, vamos a leer ahí hasta el 4. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿sí? Porque la gente dice, ¿no? No, a mí ya me bautizaron, diciendo, no, yo ya me metieron a las aguas del bautismo, yo ya resucité eso del agua, y sí está bien, pero entonces la Biblia te dice a ti y a mí, si habéis resucitado con Cristo, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, muy fácil, buscar las cosas de arriba. O sea, que quites tus ojos de todas esas celebraciones que se vienen encima de ti ahorita. Y todo lo que se mueve, que no sea de acuerdo y conforme a la doctrina del Señor Jesucristo. Eso se los digo yo. Dice entonces en la Biblia, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Fíjate. Y luego no solamente eso, poner la mira en las cosas de arriba. Cuando dice poner la mira, es hacia dónde te estás dirigiendo como persona, como humano, como individuo, en el Señor, ¿sí? Porque sin el Señor ahí íbamos por donde quiera, éramos como ovejas descarriadas. Por eso están dos cosas, buscar las cosas de arriba y poner la mira en las cosas de arriba también, no en las de la tierra. Mucha gente dice, ¿qué tiene de malo? Celebrar esto, celebrar lo otro. No me he muerto, lo he hecho durante años. Bueno, pero no se trata de eso, se trata de que tu testimonio cada vez es más parecido al del mundo que al de Cristo. Y en ese testimonio nadie se va a arrimar a Jesús. Nadie va a ver la diferencia entre Jesucristo y entre los mundanos, y entre los impíos y entre los injustos. Y cada vez la iglesia está abriendo más las puertas a lo que es del mundo. Oh sí, eso que ni qué. Por eso es tan importante leer todas estas cosas que Pablo les escribía a las mismas iglesias, porque esta palabra es dura y a mucha gente le molesta y le sigue molestando. Por eso es que no se lee ya casi la Biblia, por eso es que ya no se trae a memoria nada de esto, sino que se dicen otras cosas. Se toca música, se ponen alabanzas, se dan testimonios y se exhorta uno al otro ahí a venir y asistir y que hay que venir a echarle ganas, pero no hay palabra de verdad. No hay nada de eso porque nadie quiere y nadie se siente como, no, yo no lo digo, yo tampoco. Nadie dice nada, entonces todos se asolapan y ahí está la iglesia. Pero mira, aquí están las verdades para que la gente ande como Dios dice. Bueno, como dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y luego dice otra vez, porque habéis muerto. Si cuando dice todo el tiempo que diga porque habéis muerto, es porque ya volviste a nacer. No puedes tú volver a nacer en Cristo Jesús si no has muerto y has sido crucificado juntamente con Él. Por eso todo el tiempo que la Biblia te enseña a ti, cuando tú lees y te diga porque habéis muerto, ¿sí? Si no lo has hecho, arrepiéntete y entrégale tu corazón a Jesús. Pero si ya lo hiciste, esto es para ti y para mí también. El que nos esté hablando Dios de esa manera tan fuerte,
porque es necesario, y te lo restriegue y a mí también en nuestra propia cara y diga, porque ya moriste. ¿Sí? Dice el 3, porque habéis muerto, dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Quiere decir que tú tratas de hacer lo que a ti te gusta y ya no puedes, porque ya no hayas tu vida. Ya tu vida no es la tuya, sino es el que vive en ti. Por eso entendamos qué dice ahí. Y vuestra vida está escondida, no la puedes hallar, tú ya no puedes vivir haciendo lo mismo. Y mucha gente antes de conocer a Cristo hacían una cosa y conocen al Señor y siguen celebrando las mismas tonteras, ¿sí? Las mismas fiestas paganas del mundo impío, injusto y sin Espíritu Santo. Ellos vuelven dizque a nacer y siguen celebrando las mismas cosas. ¿Cómo estará eso de mal? Aquí dice el Señor, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Tu nueva vida le pertenece ya a Él, ¿sí? Tu nueva vida, tú te mueves y yo también en este Cristo, en este Salvador, en este justo, en este Señor. No, ya nuestra vida ya no existe, por eso tenemos nosotros que dar ese testimonio de ese Señor que muchos no conocen, pero te conocen a ti, lo conocen a Él. Y cuando tú no has cambiado y no has vuelto a nacer, entonces no hay diferencia entre el impío y el cristiano, porque están exactamente igual y actúan en lo mismo. Por eso está muy claro, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo y en Dios. O sea que ya no va a ser tan fácil que quieras hacer tu voluntad si es que le temes y has vuelto a nacer y vives una santidad. Dice cuando Cristo, oigan bien, y ahora sí, vuestra vida. Sí, porque es que estas palabras son fuertes, pero son bien directas a sacar a una persona de un error. ¿Cuál es tu vida? Ahora aquí dice vuestra vida, cuando Cristo vuestra vida. Quiere decir que somos totalmente uno en el Señor ya. Por eso, qué triste va a ser cuando mucha gente muera y vaya a rendir cuentas y se queden afuera. Si yo no le deseo ningún mal a ninguna persona, pero tengo que decir esto para que puedan entender quién es exactamente su vida. Ya no es su vida, ni ellos son, es nomás el cuerpo en el que están, pero ya todos se lo deben y se mueven en Cristo Jesús. Por eso dice cuando Cristo. ¿Quién será Cristo? Bueno, en este momento si has vuelto a nacer, Él es tu vida. Dice, se manifiesta, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahí está la buena bendición y la seguridad de que cuando Él se manifieste todo va a estar en orden y nos vamos a ir con Él. Se va a manifestar y va a ser de acuerdo a la Escritura. Pero por eso tenemos nosotros que creer estas palabras. Por eso nosotros tenemos que vivir en santidad y apartarnos de todo lo que viene hacia nosotros. Sí, es que esto está tremendo. Mucha gente le aborrece todo esto. Dice, no, ¿cómo? No, es hora de antes, ya no es así, estamos en una generación nueva, ya hay que hablarles diferente, hay que juntarnos, hay que hacer, hay que unir. No. Los tiempos cambian, pero no la palabra. La palabra es la misma. No quiera usted justificar su pecado y todo su deseo carnal, ¿sí? Como lo leíamos hace rato. Mira, vamos a leer Primera de Pedro 2:24. Esto es para que usted haga conciencia, usted que me está viendo, y piense y se reafirme con el Señor ahorita que hay tiempo. Dije Primera de Pedro 2:24. A ver qué dice ahí. Gloria sea el Señor. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Oigan lo que dice ahí. Dice en Primera de Pedro 2:24. Dice, quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero. Escuchen bien. Todo lo que él hizo por todos aquellos que le creyeron, ¿sí? Y van a trabajar con él y se van a firmar y se van a ir con él y van a ser tomados con él. Por eso dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero.
Y alguien va a decir, bueno, eso yo no creo, pero escuchen bien lo que dice aquí, dice, para que nosotros, estando muertos a los pecados, o sea, que hayamos ya dejado la vida vieja, ¿qué es lo que sigue adelante? Vivamos a la justicia, oigan bien eso, y por cuya herida fuiste sanados, ¿sí? Por las heridas del Señor, por la muerte que Él tuvo, por todo lo que le pasó, gracias a eso es que nosotros dejamos la muerte y pasamos a vida. En otras palabras, Él se hizo todo lo que se hizo por nosotros para darnos vida, no solamente a unos o a otros, sino para que las personas ya hayamos salido, como leíamos en Génesis, de ese estado de muerte en nuestros pecados. Por eso entendamos todo esto. Por eso el ejemplo del 25 abajo dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Dice, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Por eso mucha gente no entiende qué es la religión, qué es el Espíritu Santo, qué es Jesús, qué es la denominación, qué es la tradición, qué son las fiestas, qué es el comer y el beber. Nadie, todos relacionan todo eso como si fuera lo mismo, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Por eso mucha gente, el Señor lo dice muy claro, ¿cómo vamos a saber unos de otros? ¿Cómo se van a diferenciar los falsos de los verdaderos? Muy fácil, dice, pues por sus frutos los conocerán. Entonces podemos ver en el 25, dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, ¿sí? Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Qué quiere decir? Que el que no está en el Señor está descarriado, sin conocer, sin entender, sin saber, y lo peor de todo, que va rumbo al infierno. Porque a la gente se le manifiestan muchos problemas en sus hogares, se les manifiestan enfermedades, se les manifiestan muertes de parientes, pero por ninguna razón muchos de ellos se preguntan, ¿dónde está Dios en esto? ¿Cómo? No la religión, ni la tradición, ni la fiesta, ni la comedera, sino el creador de todo. ¿Dónde está su control sobre todos los muertos y todas las enfermedades que están pasando en sus hogares? ¿Por qué no se preguntan eso? Y dicen, ¿será que Dios lo permite? ¿Será que Dios se lo llevó al cielo? ¿Será que yo me voy al infierno? ¿Será que la religión me mata? ¿Será que me va a salvar? O sea, no tienen esas preguntas y no buscan de Dios. Por eso, ovejas descarriadas. Sí, es que sí es. Miren, vamos de regreso al libro de Romanos. ¿Sí? Gloria sea el Señor Jesucristo. Nos quedamos en Romanos 6:2. Aleluya. Gloria sea el Señor Jesucristo. Dice en Romanos 6:2, lo repetimos, dice, en ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, se pregunta y dice, ¿cómo viviremos aún en él? Y lo vuelvo y lo repito lo que dije hace un momento, que vivir en el pecado no nomás son ciertas cosas, sino es también estar haciendo abominaciones a Dios, ¿sí? Andar celebrando cosas que tú no fuiste llamado a celebrar, todo eso. Dice en el 6:3, pregunta, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, dice enseguida, hemos sido bautizados en su muerte? O sea que, por eso se pregunta, en todo este estudio que estamos llevando, se pregunta acerca de la muerte. Hemos muerto nosotros junto con el Señor, hemos sido crucificados, o sea que hemos dejado esa muerte en la que estábamos en una muerte de pecado, pero hemos vuelto otra vez a morir en eso para recibir la vida en Cristo Jesús. No sé si me entiende, pero así es esto. Dice en el 4, porque somos sepultados, oigan todo eso, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, y dice como por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea que está declarado en las Escrituras que la gente tiene que vivir en vida nueva, pero no es una vida nueva falsa que él diga, ya soy un cristiano y pegue de gritos en la esquina, sino que tiene que tener frutos, ¿sí?, en el Espíritu, para que cuando lo vean a él o a ella, vean a Cristo y se arrimen y digan, háblame más de ese Señor, háblame más de Jesús,
¿Cómo es que tú estás tan llena de gozo, de paz en tu vida? ¿Cómo y yo no necesito yo ese Jesús en el que tú vives y en el cual te mueves? O sea, eso es lo que tienen que ver la otra gente en nosotros. Esa es la vida nueva, no es nomás decir, bueno, yo ya nací otra vez y ahí nos vemos. Tú no puedes sentir eso ni hacer eso porque el que está dentro de ti no te está trabajando ni llevando de esa manera. Ese es el salvar las almas. Dice en el 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, oigan nomás, o sea, ¿no se siente usted como privilegiado que la Escritura, con todo lo malo que hemos sido nosotros, o sangrones, o póngase lo que usted sea, vea su carácter, que la Escritura nos ponga junto a la santidad de Él en la cruz y diga, hemos sido crucificados? Y en veces actuamos de una manera bien mala y rara. O sea, un poco como dándole la espalda al Señor. Pero vean lo que dice en el 5. Pero dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Nosotros, ni usted ni yo, recibimos ni un solo chicotazo. Ni nos clavaron ningún clavo. Pero Él, en el amor que nos tuvo, nos pone igual casi que Él, ¿no? Porque no somos igual que Él. Dice, en la similitud de su muerte. ¿Qué es lo que pasa? Así también lo seremos en la de su resurrección. Dice en el 6, y sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Oigan nomás. Por eso leíamos lo de al principio, lo de Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso es algo de que nosotros estemos agradecidos siempre con el Señor. Y ya no, como dice el tema de hoy, ya no vivamos para nosotros, sino que vivamos para el Señor. Por eso estamos viendo eso hoy en esta tarde donde se vienen ya en estos meses esas fiestas que a mucha gente la quieren sacar de la verdad, la quieren mover otra vez a celebrar las cosas que antes ellos mismos dijeron que no, ya lo están haciendo otra vez. Miren, seguimos leyendo. Vamos a repetir el 6, Romanos 6:6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, escuchen bien esta parte, fue crucificado juntamente con Él. ¿Cuál será el efecto de una mujer o un hombre al darse cuenta que su cuerpo ha sido sacrificado en una semejanza como la de Cristo? Pues el haber muerto a todos los deseos. A todos los deseos, todo lo que queríamos hacer, lo que pensábamos, lo que sentíamos, todo eso ha muerto. Si es que usted ha vuelto a nacer y se ha muerto en verdad junto con el Señor Jesucristo. Miren, dice ahí, fue crucificado juntamente con Él, oigan bien, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Sí, el de nosotros, obviamente. Dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es aquí donde la gente encuentra un tropiezo en el Señor Jesucristo y dice, no, eso no, eso era para otra gente, dicen ellos ahí. No, es que eso está muy, no, es que quién va a poder controlar el cuerpo, no, es que quién, y ellos empiezan a justificarse de una manera muy absurda, pero aquí estamos nosotros llamados porque Él mismo va y nos pone plantados juntamente con Él. Entonces nosotros no podemos participar con el Señor allá juntamente con Él y hacer nuestra voluntad en el cuerpo aquí en la tierra. Eso no puede ser. ¿Por qué? Por lo que está declarado, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Ahora pregúntese usted si usted ya destruyó su cuerpo en cuanto a los deseos mundanos. Porque hay gente dentro del cristianismo o los evangélicos que les encanta mentir, les encanta andar de avariciosos, les encanta andar haciendo un montón de cosas y aparte, dizque ir y servir a Dios. ¿Cómo estará eso? Mira. Dice el 7, porque el que ha muerto, otra vez, el que ha muerto ya volvió a nacer. Esa es la cosa, y no está hablando de un muerto que está ahí enterrado, 7 metros bajo tierra, ¿no? ¿Cuántos metros es? 2 metros bajo tierra. No, está hablando de los cristianos que han recibido el Espíritu Santo. Sí, aquí no se trata de hablar de alguien y juzgar a alguien que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Aquí está hablando de usted, si ya nació, y de mí también, que ya hemos vuelto a nacer. Por eso se pregunta más de una vez, porque el que ha muerto,
Sí, el que no ha muerto, pues déjelo. Tendrás oportunidad algún día de venir a los pies del Señor. Está todavía en sus pecados, muerto en sus pecados. Pero aquí la Biblia diario dice, en esto que estamos leyendo hoy precisamente, porque el que ha muerto, ¿qué ha pasado? Ha sido justificado del pecado. Oigan bien, por eso es por gracia, ¿sí? Pero de ahí es que empezamos a trabajar nosotros en fe y en obras y con fe, con obras y por fe, y ahí nos movemos, las dos cosas van juntas. Miren lo que vamos a leer ahí. Gloria sea el Señor. Dice, ahí donde nos quedamos, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea que es nuestra manera vieja de vivir, lo que se ha sido quitado, lo que ha muerto y lo que ha parado ya de ser. Denme vuelta conmigo, o vayan conmigo a Primera de Pedro. Primera de Pedro 4:1, ¿sí? Para ver qué dice Pedro acerca de todo esto. Pedro aquel que lo negó, Pedro aquel que sintió lo que estaba pasando, y él mismo escribe estas verdades. Primera de Pedro 4:1. Oigan, gloria sea el Señor Jesús. Dice, fíjense bien, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Si es que esto es de agradecerle al Señor. Y lo menos que tenemos que hacer es ser un tipo cristiano traidor con ese Dios que nos ha dado vida, paz, bendición y todas las cosas que tenemos. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, oigan, dice, vosotros también armados del mismo pensamiento. Dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Oigan bien cómo podemos